Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan podido descansar en su semana de receso. Vamos a esperar un par de minutos mientras terminan de unirse todos sus compañeros y empezamos. Bueno, muy bien. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Espero estén muy bien. Em, un par de anuncios antes de empezar la clase del día de hoy. La primera o el primer anuncio es un poco sobre el tema de notas. Que ya muchos me han ido preguntando, me han estado preguntando sobre el tema. Sí, sí, listo, ya. Ahí está grabando, ¿cierto? Bien. Bro. Entonces, como les decía, la clase pasada hablamos durante un largo rato, toda la sesión, sobre los GPS de alta precisión. Y un poco lo que les decía es que esta segunda parte del curso, en donde estamos aprendiendo un poco más sobre los equipos que toman información de una manera más eficiente, ¿sí? Una manera más rápida, una manera un poco más eficiente, nos va a llevar a explorar diferentes ámbitos, ¿cierto? Diferentes equipos que nos permiten recolectar información en muy poco tiempo con altísima precisión. Y entonces por eso empezamos por los GPS, porque yo les decía, vean, acuérdense que lo que siempre hemos hablado es que vamos a tener aquí una obsesión por las coordenadas y queremos es georreferenciar o espacializar los elementos dentro de nuestro entorno. Entonces, si tenemos nuestra coordenada donde estamos sentados en este momento, nosotros nos podríamos dar una coordenada en este instante. Si abrimos seguramente el celular, él nos va a dictar o nos va a dar una coordenada en donde estamos en este momento. Pero si queremos, si estamos lejos de nuestra casa, por ejemplo, nosotros podríamos también conocer la coordenada de la casa, podríamos conocer la coordenada de cada uno de los elementos si quisiéramos entrar al detalle. Lo que pasa es que no va a variar mucho porque ese efectos, o sea, esas coordenadas lo que hacen es variar centímetros, metros y demás, pero en general lo que nosotros vamos a obtener o lo vamos a buscar es espacializar los elementos que vemos dentro de nuestro entorno para así obtener coordenadas y después analizar esas coordenadas. Lo primero que vimos fueron los GPS de alta precisión. Y entonces hablamos de todo este tema de cómo es que un GPS realmente nos da la posición a nosotros. Hablamos de que no deberíamos utilizarle el término GPS, sino más como el término GNSS, sino que digamos, por la costumbre, nosotros ya lo hacemos es con GPS y creo que se va a quedar así para el resto de la vida, pero sepan lo que necesitamos utilizar el término de GNSS. Y decíamos que teníamos dos tipos de equipos, principalmente en geomática para medir coordenadas, un GPS de mano, un GPS de alta precisión. Y a partir de eso, lo que hacíamos era obtener mediciones de coordenadas en distintos puntos de nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, que generalmente lo que hacíamos o lo que buscamos es obtener altísima precisión en las coordenadas. ¿Y cómo hacíamos eso? A través de un GPS de alta precisión, que era un, un par de GPS en donde uno era la base y el otro era el rover. ¿Listo? Y lo que hace es comunicarse y brindarse correcciones en las coordenadas. Y así obteníamos coordenadas con precisión milimétrica en horizontal y centimétrica en vertical. ¿Listo? Entonces, a partir de ahora, ya vimos GPS, ahora vamos a ver una tecnología que nosotros le llamamos la tecnología LiDAR. Y esa tecnología LiDAR está un poco enfocada a utilizar escáner láser para obtener coordenadas de muchísimos puntos en el espacio. Y eso es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Al final de esta clase, lo que vamos a tener es que vamos a conocer una de las nuevas tecnologías y se van a dar cuenta que esta nueva tecnología también está entrando a formar parte de nuestra vida diaria, porque si se dan cuenta, los nuevos, por ejemplo, los nuevos iPhone van a traer esta tecnología integrada. No sé si lo han visto, pero ya desde el año pasado, sí, desde el año pasado, desde el iPhone del año pasado,
estos equipos están incluyendo escáner LiDAR dentro de sus especificaciones. Vamos a ver para qué nos sirve esto. Entonces, vamos a entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de la tecnología LiDAR, cuáles son esas aplicaciones que podemos tener, ¿cierto? ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos tener en geomática? ¿Para qué nos sirve a nosotros hacer esos escaneos? Eh, ¿Para qué nos sirve? Y sobre todo, ¿en qué tipo de contextos es bueno? Porque acuérdense que siempre, siempre, siempre vamos a tener distintos contextos en donde será mejor utilizar ciertos equipos frente a otros, ¿sí? Por ejemplo, los GPS, ya con lo que sabemos, lo que aprendimos en la sesión pasada, pues sabemos que no son buenos para medir cosas en interiores, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si uno va y mira en temas de minas, no va a ser tan bueno utilizar mediciones con GPS. ¿Listo? Aunque son muy precisos, no nos va a servir porque ahí ya empieza a limitarse el equipo como tal. ¿Bien? O en túneles tampoco nos va a servir. Entonces, ahí tenemos siempre que mirar el contexto para ver en qué nos funciona mejor para levantar esa información. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las ventajas, sobre las desventajas, todos esos elementos que requerimos para hacer esos levantamientos LiDAR. Y lo que va a pasar es que con estos insumos, con estos conceptos básicos que ustedes van a obtener en la clase del día de hoy, seguramente se les va a hacer muy fácil o más fácil realizar el ejercicio de laboratorio cuando lleguemos a esa sesión de live, ¿listo? Lo que va a pasar es que en ese laboratorio les vamos a entregar una nube de puntos y esa nube de puntos, de acuerdo a lo que vamos a ver de aquí en adelante, ustedes la van a limpiar, la van a usar para hacer unas mediciones y demás. Y también vamos a tener una mini sesión de introducción en esta clase al tema de la tecnología con drones. Entonces, esto es algo que hemos querido como darle una relevancia un poquito mayor porque va a ser el futuro. Entonces, nuestras clases de nuevas tecnologías están enfocadas generalmente a tres aspectos o a tres equipos. GPS de alta precisión, por un lado, los escáner LiDAR en segundo puesto, y en tercer puesto vamos a tener los drones, que son la joya de la corona, que son los equipos más chéveres y que tienen un mayor potencial de desarrollo dentro de todo lo que hablamos en geomática. Y si ustedes al final de la próxima clase se darán cuenta que vamos a tener aplicación en muchísimos, muchísimos campos, y estoy seguro que en cualquiera de los campos que ustedes se vayan a desarrollar o vayan a obtener o vayan a trabajar de aquí en adelante cuando se gradúen, van a tener lugar a utilizar los drones. ¿Listo? Entonces, aquí el hecho es que vamos a tener una nueva tecnología de la que vamos a empezar a hablar, y esa es la tecnología Light, que si ustedes miran las siglas, hacen un poco referencia a Light Detection and Ranging. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tener unos escáner láser que a través de rayos de luz, de haces de luz, va a ir obteniendo coordenadas o va a generar una nube de puntos con coordenadas tridimensionales, y esa nube de puntos va a representar el espacio que estamos tratando de levantar. Es decir, con mi escáner, yo lo pongo a funcionar y él va a empezar a mandar millones, millones, millones y millones de rayos, ¿listo? De rayos de luz. Y lo que hacen es que el rayo va a la superficie, golpea, se refleja, ¿sí? Eso se reflecta, vuelve al escáner y ahí ya tengo la distancia, y con respecto a todos los otros puntos, pues puedo generar las coordenadas X, Y, Z. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener al final? Una nube gigantesca de puntos, cada uno con sus coordenadas. Acuérdense que nuestra obsesión son las coordenadas. Con las coordenadas podemos hacer mucho. Entonces, esta tecnología nos va a permitir hacer levantamientos interiores, exteriores, de grandes extensiones, con simplemente un escáner que va emitiendo rayos, y esos rayos se convierten en coordenadas, en puntos
y a partir de esos 9 puntos nosotros hacemos el modelo del terreno o hacemos el modelo del edificio o hacemos el modelo del cuarto dependiendo en donde ustedes lo estén utilizando. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a tener que con esta tecnología vamos a generar de manera precisa y directa referencias espaciales o levantamientos de terreno, levantamientos de estructuras con puntos con coordenadas establecidas. ¿Listo? Entonces, lo que en general, lo que hace el escáner, como les digo, es tomar, lanzar un rayo para obtener una coordenada. Y así vamos levantando millones y millones y millones y millones de puntos para la estructura que pensemos. Como les digo, esto puede ser aplicado a interiores, a exteriores, a grandes extensiones, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes quisieran levantar un edificio a punta de escaneos, lo pueden hacer, ¿bien? Si ustedes quisieran levantar un modelo del terreno para una nueva vía que se va a desarrollar, lo pueden hacer, como la imagen que vimos anteriormente. Fíjense que tenemos el escáner en una avioneta y a partir de eso generamos todo el modelo del terreno. Así se hace actualmente, o pues antes de la entrada tan fuerte de los drones, se hacía para hacer el levantamiento de información para el diseño de vías. ¿Bien? Y una cosa importante a partir de ese momento es que nosotros estamos viendo 3 tipos de equipos, como les mencioné, pero no quiere decir que esas nuevas tecnologías se excluyan entre sí. ¿Sí? De hecho, se van a dar cuenta que vamos a ir integrando todas las tecnologías para hacer esos levantamientos de información. No quiere decir que nosotros siempre que vayamos a hacer un levantamiento de información tenemos que utilizar GPS, LiDAR y drones, ¿no? Pero sí puede tener o podemos presentar ciertas ocasiones o ciertos contextos en donde tengamos que utilizar diferentes equipos para generar una precisión más alta de lo que, o pues para nuestro levantamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, el escáner no tiene una coordenada en específica asignada. Él crea su referencia local y a partir de su referencia local va generando las coordenadas de todos los puntos. Acuérdense, referencia global, referencia local. ¿Qué pasa? Si nosotros le damos las coordenadas de un punto en específico, él sí se puede amarrar o podemos amarrar esas 9 puntos que él está generando para obtener todas las coordenadas de las 9 puntos en el sistema global. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Es como más o menos lo que está en esta imagen. Vamos a tener nuestra base de GPS, ¿listo? Acuérdense, cuando hablamos de base, estamos hablando de ese GPS que se queda en un sitio constantemente monitoreando su posición y en esa posición, entonces, lo que hacemos es ejecutar todos los escaneos o el escaneo y después amarramos uno de los puntos que obtuvo el escaneo, lo amarramos con esas coordenadas que nos está dando la estación base. Entonces, fíjense que esto es como, de alguna manera, ir a una hamburguesería, ¿cierto? A algún sitio de comida rápida. Podemos pedir la hamburguesa, pero también le podemos pedir papas y también le podemos pedir la gaseosa. Entonces aquí podemos, o solamente podemos pedir la hamburguesa, por ejemplo. Entonces, esto es más o menos similar. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de tecnología para hacer nuestro levantamiento o podemos complementarlas entre ellas. ¿Listo? Se van a dar cuenta que también podríamos eventualmente combinar drones, LiDAR y GPS para hacer los levantamientos. Pero eso les voy a pedir el favor de que tengamos paciencia un par de sesiones. ¿Listo? Entonces, ay, perdón, me pasé. Entonces, como les decía, nosotros también nos vamos a encontrar con que hay otro tipo de tecnología que nos permite hacer lo mismo. ¿Listo? Este es por luz, LiDAR, Light Detection and Ranging. Pero también hay ciertos tipos de equipos que nos permiten obtener esta misma información a través de tecnologías de radares con ondas de sonido. ¿Listo? Entonces,
Generalmente lo que va a pasar es que cuando tenemos que hacer levantamientos de batimetría, es decir, por debajo del nivel del agua, no podemos utilizar esta tecnología LiDAR, ¿sí? O no será lo más conveniente utilizar esta tecnología LiDAR. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la luz cuando entra en el agua? Hay una parte que se reflecta y otra parte que se refracta. Entonces, al haber ese fenómeno, entonces vamos a tener rayos perdidos en el agua y otros rayos que sí se devuelven, y entonces la medición no va a ser tan correcta. Bien, para mitigar este fenómeno, lo que hacemos es que utilizamos otro tipo de radares, otro tipo de equipos que lo que hacen es generar ese levantamiento a través de ondas de sonido y nos dan lo mismo que obtenemos con el LiDAR, pero con otro equipo. ¿Listo? Y ahora lo que yo quisiera es que de alguna manera nosotros, a partir de ese momento, siempre que estemos por ahí dando vueltas o en nuestros viajes o en nuestro trabajo, podamos identificar cuándo es que están haciendo este tipo de levantamientos. Fíjense que yo hace un par de años, en realidad fueron 3 años, hace 3 años estaba precisamente ahí, no sé si alguno reconoce este lugar del mundo, pero la Plaza de San Pedro, allá en Roma, y entonces cuando yo estaba visitando, me di cuenta que estaban haciendo una clase de geomática. Qué curioso y qué coincidencia. Y entonces me acerqué un momento y vi que estaban haciendo este tipo de escaneos. Entonces, básicamente lo que estaban haciendo era generar escaneos de toda la fachada de la Plaza San Pedro, y lo que hacían después es tomar esos escaneos, tomar esas nubes de puntos y después iban uniéndolas entre ellos para poder generar un modelo tridimensional de nubes de puntos de este edificio, ¿listo? De esta plaza en general. Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes ya han conocido todos los equipos, ya cada vez están conociendo otros y otros equipos. Entonces, cuando se den cuenta de que está pasando esta cosa o este tipo de levantamientos en el lugar donde ustedes estén, sepan identificar qué es lo que están haciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los escáneres láser están armados sobre trípodes también, pero son un poco más largos, o más anchos, perdón, más anchos que una estación total. Fíjense en la foto de la mitad y en la foto de la izquierda, que ahí es donde están los escáneres. eh, Ese escáner de la mitad, el que está sobre el trípode amarillo, es muy parecido a las estaciones con las que hicimos el levantamiento ahí en el BOV. ¿Mm? De hecho, tiene los mismos colores, es de la misma marca, que es Leica. Y entonces, lo que se hace es que se arma sobre el trípode y él empieza a girar y a emitir millones y millones y millones de puntos para generar esa nube de puntos que yo les digo. ¿Listo? Lo mismo con el escáner de la izquierda, que estaba generando su modelo a partir de 9 puntos para poder después hacer mediciones o levantar este edificio como tal. ¿Listo? Y en la parte de la derecha se van a dar cuenta y en la esquina de abajo, voy a mostrarles aquí, voy a subrayarles rápidamente. A ver si ven aquí, hay como un pedacito de tablero de ajedrez. Ese pedacito de tablero de ajedrez es simplemente unas referencias que se utilizan en cada uno de esos levantamientos, y lo que hacemos es que si tomamos esa misma referencia en distintos escaneos, tenemos puntos en común con los que podemos unir las nubes de puntos. Entonces, esos targets o referencias van a ser muy necesarios o van a ser muy importantes en este tipo de levantamientos si tenemos que hacer más de un escaneo. ¿Listo? Entonces, cosas a tener en cuenta hasta lo que hemos visto. Entonces, primero, lo que hacemos es levantar coordenadas, ¿bien? A través de una nube de puntos que lo hace el escaneo a través de rayos láser o, bueno, rayos de luz que nos dan esas coordenadas. Lo segundo es que esas coordenadas están en un sistema de referencia local y probablemente nosotros vayamos a querer
esas coordenadas en un sistema de referencia global. Si queremos esas coordenadas en un sistema de referencia global, simplemente lo que hacemos es incluir una coordenada o incluir un monitoreo de alguna coordenada con el GPS de alta precisión. Nos aseguramos de que dentro del escaneo estemos incluyendo ese sitio. ¿Listo? Y tercero es que si necesitamos hacer más de un escaneo, vamos a tener que utilizar estos elementos que son las referencias o los targets, como normalmente los llamamos. ¿Listo? Ya, listo. Aquí, de nuevo, otro sitio, esto es en Turquía, en Hagia Sofia, que es bueno, era un museo y ahora lo quieren volver otra vez mezquita. Pero simplemente fíjense que uno se va encontrando con todos estos elementos. Y esto que les estoy mostrando aquí son otros tipos de targets. El anterior era más chiquito. Este es, uy, ¿por qué se me adelantó tanto? Este es un poco más grande. Ustedes se van a dar cuenta que en general vamos a tener que todos estos edificios y todos estos monumentos los van a querer estar levantando como para hacer mediciones, para hacer monitoreo un poco cuando veamos las aplicaciones de esta tecnología, van a entender por qué es importante hacer estos escaneos, estos levantamientos dentro de este tipo de edificios. ¿Listo? Y entonces ustedes dirán en este momento, bueno, pero este Orlando ya me contó, bueno, qué es la tecnología LiDAR, ya me dijo, bueno, esto generalmente lo puedo utilizar con otro tipo de tecnologías, para esto voy a necesitar unas referencias, unos targets y mi escáner como tal, porque ese es como nuestro combo. Acuérdense que siempre que utilizamos un equipo decimos que no es solo el equipo, sino que debe ir acompañado de otras cosas. En el caso de los escáneres láser, pues son los targets o las referencias que nos permiten pegar varias nubes de puntos entre ellas. Pero hasta el momento no les he mostrado cuál es el resultado de un levantamiento con esta tecnología. Y para eso tenemos aquí estos dos ejemplos. Fíjense que esto es un escaneo de una intersección vial y por el otro lado es un escaneo de alguna montaña. ¿Listo? Entonces, fíjense, todo esto que ustedes ven en estas dos imágenes son nubes de puntos, son millones y millones de puntos que unidos o pues que aglomerados como los genera esta tecnología o este tipo de escaneos van a representar exactamente el sitio que nosotros escaneamos. Bueno, y vamos a tener millones y millones y millones de puntos que nos dan la forma del terreno o que nos dan la forma del elemento que estamos tratando de escanear. Si ustedes quisieran, uno podría escanearse, ¿sí? Uno puede poner el escáner láser y se escanea uno mismo, entonces le manda millones y millones de puntos y lo que hace es una forma de uno, ¿sí? O una forma de un edificio, o la forma de esta intersección vial. Esto no es simplemente obtener una nube de puntos, sino qué es lo que vamos a hacer con ellos. ¿Ven? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, al final lo que vamos a querer con todo esto es realizar mediciones. Podemos tener mediciones altimétricas, mediciones de longitudes, mediciones de áreas. Todo lo que hemos visto hasta el momento lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos las coordenadas. Entonces, si queremos, por ejemplo, saber cuál es la diferencia de altura entre la vía de abajo y el puente, lo podemos hacer, ¿cierto? Porque tenemos unas coordenadas de unos puntos aquí y unas coordenadas de unos puntos aquí y podríamos exactamente determinar esa diferencia de altura. O si quisiéramos calcular cuál es la longitud desde este punto de acá hasta este punto de acá, también lo podríamos hacer, porque tenemos los puntos y tenemos las coordenadas de cada uno de esos elementos. Bien, entonces lo que vamos a necesitar es generar esa nube de puntos para después sí aprovechar el potencial que tiene esa nube de puntos, que es generar mediciones, longitudes, áreas, diferencias de alturas
y otros análisis mucho más avanzados que los vamos a empezar a ver poco a poco cuando nos estemos acercando o introduciendo un poco más en el tema de análisis espacial. Curvas de nivel, modelos de terreno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos que esta tecnología a nosotros nos va a permitir, fíjense que levantar un gran área en un muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque cada escaneo no se demora mucho, no se va a demorar mucho tomando esta información. Entonces generamos el escaneo y probablemente pudimos determinar coordenadas de muchísimos puntos en el espacio en 30 segundos, en 1 minuto, en 2 minutos máximo. Cuando hiciéramos ese levantamiento por métodos tradicionales, pues imagínense cuánto tiempo nos demoraríamos. Bien, entonces, algunos ejemplos de nubes de puntos que se generan a partir de esta tecnología, algo como lo que ven acá o como lo que ven aquí. Y esta imagen a mí me gusta mucho porque es una imagen bastante cruda, es decir, se realizó el levantamiento, pero no se ha postprocesado, porque eso es también algo que necesitamos hacer, necesitamos procesar esa información que estamos levantando. ¿Por qué? Porque así como cualquier tipo de equipo, vamos a tener unas limitaciones y tenemos que aprender a lidiar con esas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones. Muchas veces en nuestros levantamientos vamos a tener mucho ruido. ¿Listo? Vamos a tener ruido que tenemos que extraer, que tenemos que limpiar de esa 9 puntos. Entonces, todo el tema de árboles, todo el tema de eh, estructuras que no quedaron muy bien escaneadas van a generar ruido dentro de nuestro escaneo y lo que tenemos que hacer es ir quitando esa información que no nos está sirviendo. Simplemente vamos a ir seleccionando porciones de las 9 puntos y la vamos a ir eliminando, la vamos a ir limpiando para así producir escaneos como los que ven acá. Bueno, limpios que nos permitan hacer todas las mediciones, que nos permitan obtener todos los resultados que estábamos buscando. Una cosa importante es que fíjense que este es un equipo que nos genera mucha información de manera rápida, pero entonces aquí entra a jugar mucho el hecho de que no es solo obtener información rápida, porque, y ese no es el mensaje que yo les quiero dar con estas clases de nuevas tecnologías, ¿sí? Lo importante es obtener muy buena información de una manera eficiente que nos sirva a nosotros para hacer lo que necesitamos. De nada nos sirve tener muchísimos puntos y una 9 puntos de millones, de 15, 20 millones de puntos, si la calidad de la información no es la que necesitamos, ¿sí? De nada nos sirve eso. Lo que nosotros necesitamos realmente es obtener la información del área que estamos tratando de levantar de manera muy precisa y que nos permita a nosotros ahorrarnos mucho tiempo o ahorrarnos el tiempo que nos demoraríamos de hacer este levantamiento bajo tecnología o bajo métodos tradicionales de topografía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente que cuando obtenemos este tipo de escaneos iniciales, lo que vamos a ir es limpiando un poco para después obtener una versión final del modelo que nos permita a nosotros hacer las mediciones, hacer los análisis que correspondan para cada área. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, tomara 1 millón de puntos en el espacio, ¿sí? 1 millón de coordenadas, 1 millón de coordenadas. Si yo lo hiciera por métodos tradicionales, que es lo que hemos visto hasta el momento, o pues lo que vimos antes del parcial, tomar 1 millón de puntos a nosotros nos tomaría 15 años, más o menos, 15 años y medio. Por medio de fotogrametría nos tomaría año y medio. Fotogrametría es una disciplina o es un procedimiento en donde nosotros obtenemos a través de imágenes, ¿listo? Nubes de puntos, ¿sí? Coordenadas. Y bajo esta tecnología, LiDAR, podemos obtener ese mismo 1 millón de puntos, no importa dónde, en 6.7 segundos.
¿Ven? Entonces, fíjense qué tanto tiempo a nosotros nos va a ahorrar el uso de esta tecnología. Como les digo, no importa la cantidad de puntos, no importa, lo que importa es la calidad de la información que estamos recolectando. Entonces, con esto que yo les he dicho, a mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes cuáles creen que pueden ser los errores que podemos obtener en este tipo de levantamientos, de lo que hemos hablado? ¿Sí? Con base a lo que hemos hablado, ¿qué se imaginan? ¿Qué es lo que puede salir mal con este tipo de equipos? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí? ¿Ana? Tal vez la nubosidad puede, no sé, afectar en la recolección de puntos. ¿Te refieres a nubosidad como nubes en el cielo o algo así? Más o menos, por ejemplo, en la zona de la Amazonía hay mucha nubosidad debido a lo selvático que es, entonces tal vez pueda ser un poco difícil por eso, Sí, por la sí, nubosidad. puede afectar el hecho de que estén de pronto muy bajitos y nosotros estemos tratando de hacer un escaneo en una avioneta, por ejemplo, que es como lo que les he mostrado. Ya más adelante vamos a ver que no siempre es a partir de avionetas o de aviones que hacemos ese tipo de levantamientos, también hay terrestres y pues como les digo, de ahora en adelante vamos a poder hacerlo desde nuestros celulares. Entonces, también es una fuente de error y eso puede hacer de que salgan mal, porque acuérdense que esto envía millones de o rayos láser y si pega sobre algún elemento es el que va a tomar. ¿Listo? Entonces, sí, de alguna manera. Salomón, Tal vez en lugares donde haya mucho viento, que haga que haya inestabilidad con el dron o el avión, entonces no se pueda hacer bien ese recorrido. O que la coordenada sí, que se le dio al GPS, del GPS está mal, entonces toda la coordenada que sacamos van a estar mal. también, eso es una fuente de error. Eh, el tema de las coordenadas, el tema de las condiciones donde estamos generando esos levantamientos. Recuerden que, como les dije en el comentario anterior, no siempre lo vamos a hacer a través de avionetas, no siempre lo vamos a hacer a través de vuelos, ¿listo? También pensemos en qué es lo que podría salir mal en esta situación. Acá, fíjense, acá estamos recolectando en esta situación. No estamos utilizando uno terrestre, por ejemplo. Creo que Brian iba a decir algo, perdón. Sí, profe. Bueno, como había explicado usted ahorita con esto de, creo que fue cuando dio el ejemplo de la avioneta, Sí. cuando, pues, por ejemplo, si iba a trabajar cuando hubiera cuerpos de agua, por el tema de que parte de los, sí, de lo que estaba haciendo se reflejaba en el agua y otra parte de estos puntos se refractaba. Entonces, quizá problemas con esta misma, es que esto no solo va a suceder con el agua, obviamente dependiendo de la superficie en la que sobre la cual vaya a golpear, sí, estos puntos, puede suceder. Entonces, problemas también con esto, o sea, me refiero a la refracción y Exactamente. Y dependiendo de las superficies. hacia allá es donde les iba a llevar a la próxima diapositiva. Esto es muy importante porque fíjense que una de las mayores fuentes de error es un poco esos fenómenos, ¿sí? En este caso, solo en este caso, imagínense cuando estamos haciendo estos levantamientos desde en una avioneta, por ejemplo, cada vez nosotros enviamos un rayo, ¿no? O pues cada milésima de segundo el escáner está enviando rayos, 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 y muchas veces lo que puede pasar es que ocurra como lo que están viendo en la imagen, que él envía el rayo, pero resulta, hay uno que sí se reflejó, hay otro que se quedó como por aquí, hay otro que entró, pero nunca pudo salir. Entonces, ese ruido con el que yo me refería en un par de diapositivas anteriores, es esto que puede pasar, y es que los elementos no quedan bien escaneados, y eso me va a generar a mí ruido porque esas nubes de puntos pues no van a ser precisas y lo vamos a tener que ir eliminando. Lo mismo pasaría
en un levantamiento, por ejemplo, que fuera con un escáner terrestre. Por ejemplo, lo voy a dibujar aquí con mis dibujitos de párvulos, ¿sí? Entonces, él envía los rayos y puede pasar lo mismo. Hay unos que se pueden reflejar y volver, hay otros que se fueron y por allá se reflejaron y nunca salieron, o que salieron por otro lado, ¿cierto? Todo eso puede pasar y todo eso es una fuente de error dentro de nuestros escaneos. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra planeación y ver si es la tecnología que está más o que es más apropiada para este tipo de levantamientos. Andrés ahí en el chat nos decía una cosa muy importante, que es que los elementos se puedan estar moviendo en el área y en el levantamiento. Entonces, cuando pasa eso, va a quedar en un momento, en un instante, está enviando los rayos y los toma, y después en otro momento envía otro rayo y ya no lo encuentra. Entonces eso se convierte en ruido y generalmente, por ejemplo, pasa mucho cuando uno está haciendo un levantamiento en un exterior y están las personas por ahí, porque están en un momento y después cuando él fue y dio la vuelta y volvió a tomar esa parte de ahí, ya no encontró a esa persona y entonces quedaron las coordenadas de lo que alcanzó a coger y ya lo otro ya no está. ¿Bien? Entonces eso se convierte en ruido. O, por ejemplo, si tengo obstáculos, es decir, estoy haciendo mi levantamiento, aquí hay algo y detrás hay algo, ahí detrás está lo que quiero obtener, entonces él va a tomar, como se reflejan todos los rayos aquí, no va a tomar o le va a hacer como sombra al elemento que yo quiero. Entonces ahí eso también lo tenemos que tener en cuenta. Gabriela ahí también mencionaba por el chat el tema de la calibración. Es muy, muy importante todos estos elementos dentro de nuestro levantamiento. ¿Listo? Creo que vi una mano levantada, no sé, creo que fue Brian de nuevo. Sí, profe, no, iba, pues, para puntualizar, quería como decir que, o bueno, más bien preguntar que en su mayoría, si estos problemas son más bien de fenómenos ópticos en general. Sí, pues son problemas que más, unos son ópticos, unos son pues problemas que en general tenemos que lidiar, como el tema con el agua y demás, pero hay Ujú. otros que simplemente uno los puede mitigar con el hecho de planear bien el levantamiento, como lo que les estaba mencionando, el hecho de que esté haciendo sombra un elemento a otro, que es el que necesitamos, pues lo que hacemos, o que lo esté tapando, no es que le esté haciendo sombra del problema, sino que lo esté tapando, entonces no deja que los rayos pasen y que genere las coordenadas. Entonces ahí tenemos que buscar como la mejor manera de generar ese levantamiento. Ok. ¿Listo? Bien. Entonces, como les mencionaba, gracias por los comentarios, muy buenos todos. Ay, ¿y por qué esto no me está pasando la diapositiva? Ya, listo. Entonces, como les mencionaba, nosotros no solamente vamos a tener escáner aéreos, sino vamos a tener escáner terrestres y también vamos a estar acompañados un poco de los programas de procesamiento de estos 9 puntos. AutoCAD, bueno, cada uno de los fabricantes tiene su propio sistema o su propio software y lo que hace es que les dice, bueno, cuando hagan el levantamiento, bájenlo aquí y ya después si quieren hacer otro tipo de análisis pueden utilizar el AutoCAD y demás. Entonces, dentro de los escáner aéreos, pues vamos a encontrar aquellos que están montados sobre avionetas, que era lo que les comentaba mucho que se hacía con el tema de vías. Entonces se generaba el escaneo de todo el área donde se iba a desarrollar la nueva vía y a partir de ahí podían hacer las curvas de nivel, a partir de ahí hacían todo el diseño de la vía porque si tenía las curvas de digamos que el punto crítico era el tema de las curvas de nivel. Y la forma más fácil era hacer este escaneo a través de helicópteros, a través de avionetas con el escáner LiDAR. Pero si ustedes se dan cuenta, ahora ya casi no vamos a necesitar este equipo, estas avionetas o estos helicópteros, porque con el surgimiento de los drones vamos a poder hacer lo mismo a un menor costo, ¿listo? Y casi que al mismo tiempo, casi entre comillas, porque pues los drones tienen sus limitaciones en términos de la altura a la que pueden volar, el tiempo de recorrido,
Bueno, vamos a hablar más de eso en la próxima clase cuando entremos a los drones como tal, pero en general vamos a ver que los drones van a entrar a reemplazar un poco este tipo de levantamientos. Por supuesto, los drones también tienen que ir complementados con otros equipos como las estaciones, los GPS de alta precisión, pero hacer un levantamiento tal como está en esta imagen, utilizando una avioneta, utilizando un helicóptero, con un escáner LiDAR o con un escáner en la parte inferior de la aeronave, era muy costoso. Es como si ustedes alquilaran un avión solo para ustedes. ¿Listo? Entonces es muy costoso y el surgimiento de los drones lo que está haciendo es que por el 10% del costo ustedes se pueden comprar un dron, pueden hacer levantamientos en grandes áreas, 20 hectáreas si es un multirotor, 250 si es una ala fija. Vamos a entender más de esto en la próxima clase. Pero en general, lo que vamos a ver es que poco a poco se van a ir reemplazando este tipo de levantamientos a medida que los drones tengan mejores especificaciones y demás. Escáner terrestre. Entonces, escáner terrestre es como los que les estaba mostrando en la imagen o como el que tenemos en el laboratorio, o también hay otros que son unas vainas gigantes que instalan en camionetas o en carros con platón, y lo que van haciendo es recorriendo lugares y generando millones y millones de puntos. Google utiliza mucho esto, hace sus escaneos, recorre las ciudades y así va haciendo escaneos. Las diferentes empresas ya tienen como esos escáner gigantes con altísima capacidad para producir millones y millones y millones de puntos en el recorrido. Entonces ahí esos están un poco orientados un poco más a mitigar ese efecto del movimiento, ¿no? Entonces lo que hacen es enviar muchos, muchos, muchos puntos en muy corto tiempo. Entonces pueden tomar todas las fachadas, pueden tomar todos los elementos que realmente están dentro del espacio. ¿Listo? Y una vez tenemos esos datos, tenemos esos puntos, ¿sí? Esos puntos con coordenadas, lo que hacemos es procesarlo. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer después de la clase de drones, cuando entremos al tema de análisis espacial. A partir de estas coordenadas o estos datos espaciales, porque hasta aquí en ese punto en la clase estamos aprendiendo a recolectar información. Después de que recolectamos esa información, vamos a aprender a hacer lo valioso realmente, que es analizarla y producir resultados con base en un problema. ¿Qué problema tengo? No tengo elevaciones. Listo. Con esta 9 puntos podemos producir elevaciones. Podemos producir curvas de nivel. ¿Listo? Podemos producir contornos o curvas de nivel. Depende, en algunos lugares le llaman los contornos, en otros lados le llaman las curvas de nivel. En inglés se llaman contours, entonces por eso es que a veces utilizan esos dos términos. Entonces, ¿necesitamos las curvas de nivel? Bueno, se pueden obtener a partir de información espacial. ¿Listo? Y esa información espacial es la que estamos aprendiendo a levantar. Muchas veces todos estos levantamientos van acompañados con toma de fotografías. Entonces, cada vez que se hace un escaneo, al mismo tiempo el escáner va tomando fotos, 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 fotos. Entonces, al final lo que uno puede obtener es por un lado las fotos y por otro lado la nube de puntos, y los puede juntar como lo que ven aquí en la imagen de la derecha. Vamos a ver que en su momento, cuando estén en su práctica, que estos les vamos a entregar la nube de puntos y también podríamos entregarlo las fotos, y van a ver que uno puede juntar unas con otras. ¿Listo? En términos de los equipos que tenemos o el equipo que tenemos en el laboratorio, entonces es un escáner terrestre, un escáner Faro Focus 3D. Entonces lo que hace es toma fotografías, genera las nubes de puntos y alcanza a cubrir como una gran parte dentro del entorno. La velocidad de medición puede medir entre 122.000 puntos a 976.000 puntos por segundo. Acuérdense que un poco uno decide más o menos como la calidad de la información que está tomando. Entonces no es tomar muchos puntos por tomar muchos puntos, sino es tomar información de calidad. Puede que se demore un poquito más, pero que nos genere una nube de puntos
precisa, ¿sí? No por allá la loca y que después tengamos mucho error y tengamos que quitar mucho ruido, no, sino simplemente podemos generar un escaneo con un tiempo bastante prudente y con una calidad alta. El rango de error va a ser milimétrico, ¿listo? Van a tener errores milimétricos, porque acuérdense, coordenadas, las coordenadas van al milímetro, entonces tenemos errores milimétricos y podemos tomar información hasta 120 metros desde el escáner. Es decir, cuando ustedes están en el escáner, hasta 120 metros les va a tomar coordenadas, les va a tomar puntos y ustedes, pues un poco ahí, la movida es como escoger dónde vamos a ubicar el escáner y qué es lo que queremos obtener. Como está tomando fotografías, tiene una resolución de hasta 70 megapíxeles y tiene un rango de medición de 305 grados 360. Eso quiere decir que puede tomar 360 en horizontal y 305 grados en este sentido. ¿Listo? ¿Por qué 305 grados? Porque siempre va a haber un punto muerto que es como la parte de abajo del escáner, esta parte de acá. ¿Listo? Porque él va a rotar así, pero en esta rotación de esta manera tiene su punto muerto que es abajo. Entonces siempre nos debemos asegurar de que ninguna parte importante, por ejemplo, una coordenada, un punto en específico, esté ahí debajo, porque eso va a ser un punto muerto donde no vamos a tomar ningún tipo de coordenada. ¿Listo? Bien. Algunas aplicaciones, entonces, esto ustedes lo pueden aplicar en lo que se les ocurra, más o menos. Básicamente es eso. Yo les voy a mostrar de aquí en adelante que es más o menos lo que hemos hecho en geomática con este tipo de equipos. Hemos ido a analizar escenas de crimen, hemos ido a obtener información de taludes, hemos ido a obtener información de cuánto debemos de extracción de volúmenes, ¿cierto? Entonces, con los escaneos ustedes pueden calcular más o menos cuánto hay que extraer de un sitio en específico. Hemos hecho escaneos de, por ejemplo, derrumbes, ¿sí? Hemos hecho escaneos de elementos como arqueológicos. Entonces, esto puede ser aplicable en distintas áreas. Lo importante es que ustedes sepan cuándo y por qué deben utilizar este equipo. Entonces, para hacer levantamientos topográficos, claramente es una de las principales aplicaciones. Como les digo, ustedes pueden hacer mediciones de distancias, mediciones de áreas a partir de estas coordenadas. Podrían calcular las curvas de nivel, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es de alguna manera a partir de esas coordenadas generamos, como tienen X, Y, Z, a partir de los Z, pues generamos las curvas de nivel y a partir de esas curvas de nivel pues hacemos los desarrollos, hacemos el análisis que requerimos, pendientes, escorrentías, bueno, todo lo que está derivado de este análisis de pendientes. Lo otro que podemos hacer es la evaluación o el monitoreo de los deslizamientos. Acuérdense que les conté desde la primera clase de geomática, les dije, nosotros habíamos participado en el tema del talud de la 94. Entonces, lo que hacíamos era, a medida que durante la construcción, íbamos y hacíamos monitoreos cada semana, hacíamos unos escaneos cada semana, los pegábamos, comparábamos una semana con respecto a la otra, veíamos si se había desplazado algo el talud o el deslizamiento. Si se había desplazado, pues teníamos, digamos, que poner la alarma. Si no se había desplazado, entonces seguíamos adelante y así durante toda la construcción. También, no sé si les han hablado, yo me imagino que sí, el tema del edificio del Space, también una vez pasó todo este tema, fuimos, generamos los escaneos y demás, lo que pasa es que eso no se los puedo mostrar, pero también ahí durante esa situación atendimos y generamos todos estos escaneos, todas las mediciones correspondientes.
también, como les dije, pueden hacer mediciones de volúmenes de extracción. Entonces, básicamente, imagínense que ustedes tienen como una montaña de arena, ¿cierto? Entonces, ustedes necesitan calcular cuál es el volumen que tiene esa montaña de arena. Entonces, lo podrían hacer de dos formas. Por métodos tradicionales, arman su estación total, sacan así como una poligonal, sacan las coordenadas de esos puntos alrededor de esa montañita de arena, calculan una coordenada en la parte superior y lo que hacen es calcular como el volumen de todo ese espacio. Eso les tomaría muchísimo tiempo, mientras que si hacen un escaneo o máximo 2 escaneos, pueden hacer uno por delante, uno por detrás, unen las dos nubes de puntos y tienen millones y millones de puntos para calcular ese volumen que quieren extraer. Eso es bastante relevante para distintos casos. Entonces, eso también lo pueden hacer, ténganlo ahí en cuenta. Y pues, como esto, hay muchísimas aplicaciones. A ver si acá encuentro rápidamente alguno más. Fíjense, este tema de arqueológico, entonces unas vasijas precolombinas, o bueno, no recuerdo bien cuáles eran las características de estas vasijas. Lo que hicimos fue generar esos modelos de nubes de puntos escaneando esos elementos. O, por ejemplo, acuérdense que este es allá al lado del R. A partir de esos escaneos generamos modelos. Antes, hace varios años, la práctica del LiDAR era hacer ay, Dios santo, se me pasó. La práctica del LiDAR de laboratorio era generar ese modelo a partir de esa nube de puntos. ¿Cómo la ven? También, pues, pueden hacer escaneos de montañas, de algunos terrenos que ustedes necesiten la información, de estructuras también lo pueden hacer, de piezas, ¿listo? De piezas como tal, si necesitan identificar fisuras o algo así, lo pueden hacer en piezas, lo pueden hacer en estructuras. Fíjense que acá esto es uno de esos ensayos dentro de la mesa vibratoria de la universidad, y lo que hacíamos era generar un escaneo antes y un escaneo después. ¿Listo? Entonces, todo esto da un poco lugar a cuál es el rol de los escáneres LiDAR dentro de lo que hacemos en geomática y cómo los podemos utilizar para recolectar muchísima información. ¿Listo? Entonces, les propongo que dejemos hasta acá y pues nos veríamos en nuestra próxima clase, que es el jueves. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o algo. ¿Listo? Bueno, súper. Nada, entonces que tengan un gran día y nos vemos el jueves. Sí, ahorita subo las diapositivas. Bueno, chao a todos. Feliz día para todos. Yo tengo una duda.